Últimamente se habla mucho de nosotros, pero ¿qué es el trotskismo? Es una tendencia del movimiento obrero internacional. Su nombre viene de León Trotsky, que fue dirigente junto a Lenin de la Revolución Rusa de 1917, que instauró el primer Estado dirigido por los trabajadores, con plena democracia obrera, porque estaba basado en consejos o soviets donde los trabajadores y también los campesinos pobres, que eran la inmensa mayoría de la sociedad, debatían y resolvían los problemas de economía y política de ese inmenso país. El trotskismo es continuador del marxismo revolucionario y eso es lo primero que tenés que saber. Carlos Marx descubrió cómo funciona el sistema capitalista. Al igual que los anteriores sistemas económicos, sociales como el esclavismo o el feudalismo, es un sistema de explotación. Un sector minoritario de la sociedad explota el trabajo que realiza la mayoría de la población. ¿Cómo? Y que esa minoría se había apropiado de las tierras y era dueña de las herramientas, máquinas, fábricas, bancos y todo lo que fuera necesario para producir. El resto, que no poseía nada de eso, debía trabajar para un patrón para subsistir. El obrero con su trabajo produce más valor de lo que le pagan de salario. Y esa diferencia se llama plusvalía, valor de más, que se la queda al empresario, se la apropia disimuladamente y esa es la fuente de su ganancia. No somos libres. La única libertad de los trabajadores es vender su fuerza de trabajo a un patrón o morirse de hambre. No somos iguales. Todas las instituciones que rigen a la sociedad, como el Estado, con sus leyes, jueces, policía, etc., están organizadas y responden a la clase dominante, no al interés general como nos dicen. Y esto ha sido siempre así. El capitalismo condena a la mayoría de los habitantes del planeta a la pobreza. Ya no es sinónimo de crecimiento y desarrollo. Al contrario, es decadencia, miseria y desigualdad creciente. Además de destruir el ambiente a niveles suicidas. Mientras los 8 mayores supermillonarios acumulan más riqueza que la mitad de la población mundial. ¿Por qué te digo todo esto? Porque los trotskistas denunciamos y luchamos contra la sociedad capitalista, sus injusticias. Y como no hay capitalismo humano, no pretendemos reformarlo, sino lo queremos abolir. Y esto no será una tarea de unos pocos, sino de la mayoría de los trabajadores y explotados de la tierra, para que toda la riqueza, es decir, la naturaleza más el trabajo manual e intelectual, sea en beneficio de todos y no de una minoría. Por eso los trotskistas luchamos por el socialismo. A lo mejor te preguntás, ¿no será una sociedad injusta como las anteriores? No, porque hasta ahora todas las sociedades establecidas eran o son dominadas por una minoría. El socialismo supone el fin de la sociedad de clases, porque la clase productora, los trabajadores manuales e intelectuales, son la mayoría y no tienen necesidad de explotar a nadie. ¿Pero acaso no fracasó el socialismo? No, porque lo que fracasó fue una caricatura del socialismo, el estalinismo, donde una minoría se benefició de su poder político y tuvo privilegios de lujo frente al resto de la población. Fueron regímenes dictatoriales contra los trabajadores, contra los artistas, intelectuales y contra los sectores populares. Es lo opuesto a las libertades políticas por la que luchamos los trotskistas para el conjunto de los trabajadores. Incluso el trotskismo surgió en oposición a Stalin y a la idea de que podía existir el socialismo en un solo país. Pero si el capitalismo es un sistema mundial, solo una lucha con el mismo alcance podría construir una nueva sociedad que sea superadora de la actual. Los trotskistas luchamos por un gobierno de los trabajadores y que se planifique democráticamente la economía, rompa con el imperialismo y expropie a los grandes grupos empresarios, bancos y terratenientes. Bueno, para. No estamos hablando de tu casa, de tu auto o el celular, sino de expropiar a la burguesía y poner todos esos recursos en función del bien social. En la crisis capitalista actual, presentamos un programa para una salida favorable a las y los trabajadores. Un plan que consiste, entre otras cosas, en no al Fondo Monetario Internacional,
por una jornada de 6 horas y 5 días para que todo el mundo tenga trabajo, pero ojo, sin rebaja salarial, afectando, sí, a los grandes las ganancias de los empresarios. Que el salario y las jubilaciones como mínimo sean iguales a la canasta básica. Expropiar a los 4.000 mayores terratenientes que tienen la mitad de la tierra productiva de la Argentina. Estatizar los recursos y empresas de energía y todos los servicios privatizados. Los bancos. Nacionalizar el comercio exterior. Algunas de estas medidas esenciales para que sean los capitalistas los mismos que generan la crisis y la paguen. Y ayudar a su vez a que las masas explotadas y oprimidas hagan su experiencia con el capitalismo y lleguen a la conclusión de que sin su derrocamiento, lo que hoy conseguimos con la lucha, lo perderemos mañana por una crisis o ataque de los gobiernos y empresarios. La clase trabajadora no puede organizarse junto a sus explotadores. Debe lograr la independencia política de toda variante patronal y forjar la herramienta para que las rebeliones y levantamientos triunfen. Y esa herramienta es el Partido Revolucionario. Nuestro objetivo, el socialismo. Nuestro método, la revolución proletaria. Porque así como la revolución burguesa había terminado con el feudalismo e impuso el capitalismo en el mundo, la revolución socialista puede terminar con el sistema capitalista y construir una sociedad superior, sin explotadores ni explotados, y a nivel mundial. Pero para poder hacerlo necesitamos un partido revolucionario e internacionalista, la Cuarta Internacional, el Partido Mundial de la Revolución Social. Los trotskistas del PTS peleamos por un partido revolucionario, pero peleamos por la autoorganización de los trabajadores. En forma democrática puedan resolver los problemas no solo de cómo conquistar el poder, sino cómo sostenerlo y cómo la nueva sociedad se base en organismos de autoorganización que durante todo el siglo XX se dieron en la mayoría de las revoluciones que dio el movimiento obrero en el mundo. Si te gustó este video, es solo una introducción. Vamos a hacer una serie donde mostraremos la política de los trotskistas en diversos temas y en diversas problemáticas actuales. Dale like y suscríbete al canal.